Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Tablet Android de Nintendo Final Winamp. Primer tema: Tablet Android de Nintendo. Que esté preparando un producto para lanzar al mercado es algo que poca gente podrá asegurar, ni siquiera dentro de Nintendo, pero que están jugando con ello, eso es un hecho. A Nando Monterazzo, ingeniero de la firma japonesa, se le ha escapado en Twitter la posibilidad. Los tweets ya han desaparecido, pero contaba que en sus laboratorios están usando tablets basadas en el sistema operativo Android. No se dan más detalles, más que están relacionados o enfocados hacia la educación, con contenidos y juegos que protagonizan sus famosos personajes. Que Nintendo esté probando cosas con tablets puede tener su sentido si partimos de la idea de que pueden funcionar en un mercado complementario al que ya ofrecen con sus consolas portátiles y de sobremesa. Es una oportunidad que estarán valorando, pero conociendo a los japoneses seguro que no sería con Android al 100%, sino una versión del sistema. En los tweets se asegura que sería modificada, ni tendríamos Google Play. En lo positivo, una plataforma en la que es fácil desarrollar contenidos. Tras cortarle las alas a Monterazzo, dudamos que se filtre más información desde la hermética Nintendo. Oficialmente, si queremos saber algo, tendremos que esperar al próximo evento E3 o a un evento paralelo al Tokyo Game Show en junio y septiembre respectivamente. Bien, ¿qué implica la posibilidad de que Nintendo esté trabajando sobre una tablet basada en Android? Actualmente hay tres competidores principales en lo que se refiere al rubro de los videojuegos. Lo que es Microsoft con la Xbox One, Sony con su PlayStation 4 y ya rezagado en la pelea lo que es el rubro de las consolas de videojuegos se encuentra Nintendo con su Wii U. Ahora bien, hace algunos años, hace quizás un par de años, Nintendo culpaba a los dispositivos portátiles como son los teléfonos móviles o las tablets de crear que la gente consuma ya menos consolas portátiles y por ende de que en el rubro portátil Nintendo esté decayendo, aunque no solamente es el rubro portátil, sino que no solamente las consolas portátiles, sino también las de sobremesa de Nintendo están a la baja, y Nintendo ya no es el líder del mercado de videojuegos como lo era hace algunos años. En esta llamada era post-PC, que está dominada por los dispositivos móviles, como los teléfonos móviles, como las tablets, donde han salido ya muchos videojuegos para teléfonos móviles, para tablets, y finalmente ya hay personas que prefieren jugar en un smartphone o en una tablet más que en una consola de videojuegos. Entonces, en esta era post-PC dominada por smartphones y tablets, algunas compañías se han ido adaptando. Por ejemplo, Microsoft, sus juegos de PC los va a adaptar para las plataformas de iOS y Android. Entonces, Nintendo se había resistido por mucho tiempo a sus juegos legendarios como Mario, como Zelda, adaptarlos a los sistemas operativos móviles como puede ser iOS y Android. Sin embargo, con estos rumores de alguien desde el interior de Nintendo, como el ingeniero Nando Monterazzo, vemos que Nintendo posiblemente está trabajando en una tablet Android. Esto implicaría, claro, de que si de un inicio Nintendo saca una tablet Android, pues tendríamos que se podría jugar una versión de Mario, de Zelda, de Donkey Kong u otros títulos legendarios de Nintendo en una tablet basada en Android, y esto abriría la posibilidad de que Nintendo se decidiera a adaptar la mayoría de sus sagas legendarias, bueno, estoy exagerando, la mayoría de sus sagas más populares a través de los años a lo que es iOS y Android. Sin duda, en esta época de la era post-PC, en que se activan tantos millones de smartphones Android y también
teléfonos de Apple, iPhones de varias generaciones, sería un negocio bastante rentable de que Nintendo finalmente se adaptara a los nuevos tiempos y tuviéramos versiones de Mario, de Zelda, de Donkey Kong y demás sagas de Nintendo para los smartphones de Android y para el iPhone de Apple. Pero finalmente eso es mera especulación, pero dentro de lo que cabe, pues Nintendo ya está como más abierto a adaptarse a los nuevos tiempos y está trabajando en una tablet basada en Android, quizás con miras en sus sagas adaptarlas a los sistemas operativos móviles de mayor uso actualmente, como lo es iOS y Android. Siguiente tema: final de Winamp. Winamp, el veterano reproductor de música, dejará de estar disponible el próximo 20 de diciembre, y junto con Winamp se van todos sus servicios asociados, incluyendo el Showcast y la propia página web winamp.com. Así lo han anunciado con un modesto banner en la página inicial. Además de agradecer los 15 años de fidelidad que le ha brindado su comunidad de usuarios, cada vez más reducida pero siempre igual de ferviente, recomiendan descargar la última versión de Winamp antes de esa fecha. Queda por ver si hacen algo con los usuarios que hayan comprado Winamp Pro. ¿Por qué ahora? Desde luego, Winamp hace mucho que no es relevante, y los despidos que se produjeron en abril en AOL Music, división a la que Winamp pertenece desde 1999, cuando AOL la compró junto con Spinner por un total de $400 millones, ya dejaban claro que algo no iba bien. En aquel momento dijeron que Winamp y Showcast no se tocaban. Ahora parece ser todo lo contrario. Desde luego, la era del MP3 parece pasada de moda. Lo que hoy es más habitual es escuchar la música directamente en streaming, y en ese escenario, Winamp pierde toda la relevancia que tenía antaño, sobre todo en las eras de Napster y Emule. No se quiso reinventar lo que fue ideal para los usuarios fieles, pero fatal para ellos que no se adaptaron a los cambios en el mercado. ¿Pero por qué Winamp está pasado de moda? Bueno, Winamp tuvo su época dorada precisamente en aquella era de Napster y Emule. Napster fue un sitio web que apareció en 1999 que permitía descargar canciones en MP3, claro, canciones en MP3 con copyright, y que era ilegal descargarlas de esta manera. Entonces, finalmente, por una orden judicial, Napster cerró en el año 2001. Actualmente Napster existe aún, pero ya todos sus negocios ahora sí son legales. Bien, Napster tenía un servidor centralizado al cual se conectaban los usuarios y podían descargar el material con copyright, la música. Finalmente, cuando Napster fue cerrado, después del 2001, llegaron las aplicaciones punto a punto, como Kazaa, como Morpheus, como Emule, como Ares, que permitían hacer lo mismo que Napster, descargar canciones en MP3, pero en este caso, en las aplicaciones punto a punto, no había servidores centralizados, lo que ha permitido que no caigan. Y entonces los usuarios se iban y se siguen compartiendo, porque todavía aún existen, se siguen compartiendo las canciones en MP3 y no hay servidores centralizados, sino que todos los millones de usuarios que existen en estas redes se convierten a la vez en servidores y en clientes, y no existe pues servidores centralizados. En esta época, primero en la de Napster y después en la de Emule, Kazaa, Morpheus, Ares, es decir, las aplicaciones punto a punto que acabo de explicar, pues Winamp vivió su época dorada. Porque ¿qué se hacía? Se descargaban canciones de Napster, de Emule, de Kazaa, de Morpheus, de Ares, varias canciones de distintos álbumes, de distintos artistas, se bajaban, se guardaban en carpetas y se creaban playlists en Winamp. Ahora, en estos tiempos en los que se tiene YouTube, que se tiene servicios de streaming de audio como lo es Spotify, Deezer y RDO, pues Winamp
ha ido perdiendo importancia, porque pasamos de tener nosotros, porque yo tenía mis listas, pasamos de tener nuestras listas en Winamp, nuestras listas de música, bueno, nuestras playlists de música en Winamp, a tener nuestras playlists de música en Spotify o en Deezer o en RDO. Y entonces resulta más fácil ir a un servicio en internet de streaming de música como Spotify o como Deezer a darle play a una canción que tener, por ejemplo, que ir a buscar a Ares o a Casa o Emul, que se siguen utilizando, pero al día de hoy está más en boga escuchar música en lo que es servicios como Spotify, que tienen su cuenta básica o cuenta gratuita, con las limitaciones que pueda tener ello. Pero finalmente a eso se debe de que Winamp haya perdido relevancia. Hay rumores también de que Microsoft estaría interesado en adquirir Winamp, en comprarlo, lo cual, si nosotros vemos el actual reproductor de Windows Media de Microsoft, que es anticuado y que Microsoft no ha hecho mucho por mejorarlo, podríamos imaginándonos, fantaseando un poco, qué podría ser de que si Microsoft compra Winamp, pudiera integrar Winamp como reproductor de audio a posteriores versiones de Windows, y entonces ahora sí Windows podría tener un reproductor de audio más moderno y con prestaciones mejores que el actual reproductor de Windows Media que se ha quedado obsoleto. Pero finalmente solamente son rumores y sería lo único que podría salvar a Winamp de cerrar, de que finalmente Microsoft lo comprara. Pero bueno, sabremos en un tiempo más si finalmente Microsoft, que acaba de comprar Nokia, lo compra. Y finalmente en el mundo de la tecnología hay épocas en las que se está en la cúspide, como lo estuvo Nokia, que en la década del 2000 estuvo en la cúspide y era la empresa que vendía más teléfonos móviles a nivel mundial, y finalmente decayó y fue comprada por Microsoft. En su tiempo Winamp tuvo su época dorada, en la época de Napster y Emul, pero ahora que existe el streaming de música, e inclusive con cuentas gratuitas, con lo limitadas que pudieran ser, pues ahora que tenemos streaming de música a través de la nube, a través de internet, pues los reproductores de MP3 de PC ciertamente han pasado de moda, y por eso Winamp cerrará. Y esperemos a ver qué pasa si Microsoft compra Winamp y de esta forma Winamp se salva. Y bien, estos han sido los temas del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, mi cuenta de correo electrónico del podcast, la cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.